A mediados del siglo XVII y con su increíble talento, el aprendiz de un perfumista se convertirá en un asesino en serie tras obsesionarse por el aroma que emanaba una joven mujer. Bienvenidos nuevamente, yo soy Gatox y el día de hoy veremos el resumen del perfume. La historia comienza cuando Jean-Baptiste Grenouille es sentenciado por sus crímenes cometidos, donde se menciona que será atado a una cruz de madera y mientras esté vivo recibirá golpes con una barra de hierro en cada una de sus articulaciones. Posteriormente será colgado hasta que muera. Mucho tiempo atrás, en el año 1738 en París, en el lugar más putrefacto y nauseabundo del reino, nació Jean-Baptiste Grenouille debajo de un puesto de pescados. Y al caer la noche su destino sería ser arrojado al río junto a las entrañas del pescado. Pero entonces el destino cambió. Grenouille comenzó a llorar y la gente, al darse cuenta, acusó a la madre de intentar matar a su propio hijo, motivo por el que murió en la horca. Posteriormente Grenouille fue enviado al orfanato de Madame Gaillard. Los demás niños muy pronto entenderían que Grenouille era diferente, y en el primer día intentaron matarlo. Sin embargo, Gaillard, quien escuchó llorar al bebé, llegó a tiempo. A los 5 años Grenouille todavía no podía hablar, pero había nacido con un talento que lo hacía único. Y cuando aprendió a hablar, su extraordinario sentido del olfato le permitía sentir el olor de la hierba, las rocas, el agua, entre otras cosas. A los 13 años fue vendido para trabajar en una curtiduría. Sin embargo, para Madame Gaillard, el negocio le duró muy poco. Grenouille fue esclavizado a trabajar 16 horas al día y a pesar de todo resistió. Y un día, junto a su amo, fue a la ciudad a hacer unas entregas, y mientras caminaban por el lugar, Grenouille se deleitaba al conocer nuevos olores. Y el olor de una fragancia lo llevó hasta una perfumería, donde conoció un perfume de moda llamado Amor y Psique. Sin embargo, ese día un olor aún más especial llamó su atención. Era el olor corporal que emanaba una hermosa mujer. Grenouille no resistió, la siguió y se obsesionó a tal punto que la mujer corrió despavorida. Y en medio de la noche la encontró y la agarró fuertemente para que no gritara. Y después de que unas personas se alejaran del lugar, se dio cuenta de que inconscientemente la había asfixiado. Al verla en ese estado, su instinto le motivó a desvestirla y empaparse del olor que tenía. Esa noche Grenouille no pudo dormir. Había descubierto el significado de su miserable vida, que era el de aprender a conservar los olores. Para ese entonces en París solo habían 12 perfumistas, uno de ellos Giuseppe Baldini, quien en su juventud había creado grandes fragancias, pero con el tiempo había perdido fama. Baldini tenía su taller en el centro del puente Pont-au-Change. Ese día Baldini se propuso en descubrir las esencias que el perfumista Pélissier había utilizado para crear el perfume Amor y Psique. Y en medio de temblores ocasionales que tenía lugar, Baldini comenzó a oler la fragancia, pero a pesar de todos los intentos no pudo descubrir los aromas. Por la noche alguien tocó la puerta. Era Grenouille, que había traído algunas pieles que Baldini había ordenado. Entonces Grenouille le preguntó si acaso utilizará el perfume Amor y Psique para que las pieles huelan bien. En medio de ello, Grenouille comenzó a sacar todas las esencias que conformaban dicho perfume, y en presencia de Baldini comenzó a mezclar los aceites esenciales, y al terminar, Baldini estaba sorprendido porque Grenouille había replicado Amor y Psique. En ese momento Grenouille le dijo a Baldini que ese perfume no era bueno y que podía mejorarlo. Rápidamente tomó algunas esencias y creó una fragancia, asegurando que era mucho mejor. Pero antes de oler el perfume, Baldini le pidió que se retirara. Esa noche Grenouille le dijo al perfumista que le gustaría ser su ayudante. Cuando Baldini estaba solo en su laboratorio, olió el perfume. Era un olor extraordinario con una sensación casi celestial. A la mañana siguiente Baldini llegó a un trato y compró a Grenouille. Entonces su negocio volvió a ser lo que era, todo gracias a las creaciones de Grenouille. Baldini comenzó a explicarle sobre la perfumería y le contó de una leyenda egipcia. Un día unos sujetos abrieron el ánfora de la tumba de un faraón y se liberó una fragancia. Tal era su olor que por un momento cada persona pensó que estaba en el paraíso. Se dice que se pudieron reconocer 12 esencias, pero la 13ª nunca pudo ser identificada. Esa noche, en medio de sus sueños, Grenouille recordó el olor de aquella mujer y al despertar le pidió a Baldini que le enseñe a conservar los olores de las cosas. Esa mañana trajeron 10.000 rosas para extraer su esencia. Baldini le comentó de una ciudad llamada Grasse, la tierra prometida del perfume, donde decía, ningún hombre podía llamarse perfumista si no ha demostrado su valía en ese sagrado lugar.
y después de varias horas empezó a caer las primeras gotas de la esencia. Al día siguiente, Grenouille recogió algunas cosas que estaban a orillas del río, y cuando Baldini despertó, se dio cuenta de que Grenouille había intentado destilar vidrio, cobre y hierro. Tal fue su sorpresa al darse cuenta que intentó destilar a su gato. Justo después, Grenouille cayó desplomado. Había enfermado de sarampión y viruela, y en ese estado le preguntó a Baldini si existía algún método para conservar el olor sin tener que destilar las cosas. Baldini le dijo que el único lugar donde podría aprender esa técnica sería en Grasse. Cuando Grenouille se recuperó, Baldini accedió a proporcionarle papeles para que pueda trabajar en Grasse, a cambio de que le deje fórmulas para nuevos perfumes. El día que se fue Grenouille, Baldini estaba muy feliz por las fórmulas que le había dejado. Ese día Baldini se acostó a dormir y nunca más despertó. Grenouille caminó por días a través de montañas hasta llegar a una cueva que casi estaba ausente de todo olor externo. Ese lugar parecía ser sagrado, y después de algunas semanas Grenouille recordó el olor de aquella mujer. Esa noche Grenouille descubrió de que no tenía un olor propio, y pensó que toda su vida había pasado desapercibido. Motivado a no ser olvidado, continuó su camino a Grasse. Antes de llegar a la ciudad sintió un cautivante olor que provenía de una mujer. Cuando finalmente llegó a Grasse, encontró a esa mujer que llamó su atención, cuyo nombre era Laura. Al día siguiente, en horas de la noche, una pareja estaba en el granero, y en medio de coqueteos, la chica tiró la escalera provocando que el joven se golpeara, el cual posteriormente enojado abandonó el lugar. Pasaron algunos minutos y alguien levantó la escalera. A la mañana siguiente, Grenouille estaba en el laboratorio, y dentro del tanque se encontraba el cuerpo de la chica. Y cuando escuchó que alguien se acercaba, rápidamente cubrió el tanque. Una mujer había traído capullos para Madame Marnulfi. Dicha mujer, por curiosidad, entró al laboratorio y casi descubrió el secreto de Grenouille. De repente, Madame Marnulfi entró al lugar y preguntó a Grenouille el por qué había cubierto el tanque. Este le dijo que era un experimento para proteger los capullos de la luz y conservar aún mejor su aroma. Muy pronto Grenouille se daría cuenta que el método de extracción no había funcionado. Al día siguiente, Grenouille contrató a una prostituta y mientras le empapaba de grasa en el brazo, le decía que estaba preparando un perfume. Pero la mujer, al pensar que Grenouille estaba loco, se levantó y se negó en continuar ese experimento. Sin embargo, Grenouille la golpeó en la cabeza. Posteriormente empapó el cuerpo con grasa animal y la envolvió con telas para que absorban su aroma. En el transcurso de la noche siguió con su experimento. Después de varias horas, finalmente pudo extraer la esencia de esa mujer. Por la noche se festejaba el cumpleaños de Laura, donde posteriormente los más jóvenes jugaron a las escondidas dentro del laberinto de pinos. En medio de ello, Laura a lo lejos observó una silueta y bastante asustada comenzó a escapar. Era Grenouille quien estaba escondido. Después de algunos minutos comenzaron a salir del laberinto, sin embargo un par de chicas nunca salieron. Entonces, con antorchas en las manos entraron a buscarlas. Lastimosamente esas mujeres habían sido asesinadas por Grenouille, y de ellas extrajo 2 frascos con sus aromas. Al día siguiente encontraron los cuerpos de las mujeres flotando en el río. De acuerdo a los hechos, las máximas autoridades de la ciudad discutían si decretar o no un toque de queda. Y mientras que estos lo pensaban, Grenouille seguía con los asesinatos. Todo el pueblo entró en pánico y comenzaron a tapar sus puertas y ventanas, desconfiando y culpando a inocentes. Después de algunos días, Grenouille había extraído 12 esencias y faltaba una para crear el perfume perfecto. Mientras tanto, en la iglesia se encontraban en una reunión pidiendo a Dios que castigue al asesino. En medio de ello, un mensajero entró con la noticia de que el asesino se había entregado a las autoridades. Todos los creyentes consideraron que era un milagro de Dios. Sin embargo, Antoine estaba incrédulo, debido a que el asesino se había confesado bajo tortura. Mientras tanto, alrededor de una fogata, algunas personas bailaban y celebraban por la noticia de la captura. Entre esas personas se encontraba Laura. De repente apareció Antoine, el cual quiso llevarla a casa, pero Laura se negó diciendo que estaba divirtiéndose. Entonces su padre le dio una bofetada en presencia de todos. Laura escapó del lugar hasta llegar a un callejón bastante oscuro, en el cual Grenouille estaba escondido. Y como si tuviera un presentimiento, Laura se detuvo. De repente, Antoine la alcanzó disculpándose por lo que había ocurrido. Más tarde, Antoine soñó que el asesino había venido a buscar a su hija. Y cuando entró a la habitación, al ver la ventana abierta se dio cuenta de que el asesino estaba buscando a Laura. La mañana siguiente, Antoine y su hija abandonaron la ciudad, y cuando Grenouille se dio cuenta de ello, guiado por su olfato lo siguió.
Ese día descubrirían el terrible secreto de Grenouille al encontrar las pertenencias de todas las mujeres que habían sido asesinadas. Antoine y su hija llegaron a un monasterio y alquilaron todas las habitaciones. Laura comenzó a cuestionar la actitud de su padre, a lo que éste le dijo que temía que fuera asesinada como las otras mujeres. Esa noche, mientras todos dormían, Grenouille llegó al monasterio y entró con mucha cautela hasta llegar a la habitación de Laura. A la mañana siguiente, Antoine entró a la habitación y encontró a su hija sin vida. Y poco después de que Grenouille haya terminado su perfume, fue capturado. Todo el pueblo se había reunido para ver morir al aprendiz del perfumista. Cuando Grenouille estaba por ser llevado, destapó el frasco del perfume que había creado. Después de unos minutos de una carroza bajó Grenouille. Las personas del pueblo, al oler la fragancia, comenzaron a arrodillarse, exclamando de que era un ángel. Y cada vez que Grenouille esparcía el olor de su perfume, los pobladores sentían de que estaban en el paraíso. De pronto el amor y la paz invadió ese lugar, pero todo se salió de desenfreno y se convirtió en una orgía masiva. Entonces Grenouille recordó a aquella mujer que fue su obsesión en crear el perfume perfecto. Cuando Antoine se acercó a Grenouille, quedó encantado por el olor. Este se arrodilló y le pidió perdón. Después de unas horas, los pobladores despertaron y no entendían la experiencia que habían vivido. Mientras tanto, Grenouille se encontraba rumbo a París y tenía suficiente perfume para dominar el mundo. Después de varios días llegó al lugar donde había nacido y vació todo el perfume sobre él. La gente, al darse cuenta, exclamaba que era un ángel, y tal si fuesen caníbales se acercaron y comieron de él literalmente. Después de un rato, Grenouille había desaparecido totalmente y la gente pensó que lo habían hecho por amor, y de esa manera terminando esta historia. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video.